Vamos a ver. Ya, atendiendo un ratito, ¿ya? El tema es clasificación de triángulos. Hoy vamos a reconocer los 6 triángulos que debes de aprender. Solamente son reconocimientos, nada más. Se va a hablar de un triángulo escaleno, que está en tu pantalla, a tu lado izquierda. Se habla de un triángulo isósceles, se habla de un triángulo equilátero. También se va a hablar de un triángulo recto, ¿ya? Un triángulo acutángulo y un triángulo obtusángulo. Escúchame la teoría, por favor, no te distraigas. Escúchame la teoría rápido, nomás te voy a explicar. Vamos. Hay que ser puntual, ¿no? Y por eso le estoy dando tiempo 15 minutos más. Antes empezaban a las 1:35, creo. Ahora le estoy dando 1:45. Profesor, hay seis preguntas donde te dicen el tipo de triángulo mostrado es y las otras 6 son de problemas. A ver. A ver, el primer caso es un triángulo escaleno. Escúchame, por favor. ¿A qué se le llama un triángulo escaleno? Es aquel triángulo cuyos lados son diferentes medidas. Solamente los lados. ¿Qué quiere decir? Mira, si yo tengo, a ver, si nosotros tenemos un triángulo, fíjate en tu pantalla, un triángulo A, B y C, ¿ya? Esto, AB es un vértice, B es otro vértice y C otro vértice. ¿A qué se le llama un triángulo escaleno? Te dice, cuyos lados son diferentes. O sea que este lado, si el lado AB lo llamamos una bolita, el lado BC no va a ser bolita, va a ser distinto, que sea dos palitos. Y el lado AC va a ser diferente, no va a ser bolita ni dos palitos, hay que llamarle que sea culebrita. Entonces, ¿a qué se le llama un triángulo escaleno, alumnos? ¿Qué es un triángulo escaleno? Que tiene sus 3 medidas iguales. Iguales. No, profesor, a cuyos lados son diferentes. Muy bien. Diferentes. No gritar, no griten. Muy bien. Entonces, un triángulo escaleno, recuerda que sus tres lados van a ser diferentes. Entonces decimos que AB es diferente al lado BC, es diferente al lado AC. AC. Eso, el de acá, significa que es diferente, no es igual, ¿ya? Es diferente. Ese es un triángulo escaleno. Siguiente. Vamos a hablar el otro triángulo. ¿Qué es un triángulo isósceles? Escúchame. Es aquel triángulo que tiene dos lados iguales. Igual medida. Al tercer lado se le denomina como base de triángulo isósceles y se cumple que los ángulos adyacentes a la base son iguales. ¿Qué quiere decir? Escúchame por favor, no te distraigas. ¿Qué te quiere decir esa teoría? Te dice que un triángulo isósceles, voy a dibujar mi triángulo ABC, escúchame, ABC, te dice dos lados son iguales, o sea que dos lados, vamos a ubicar un lado, el primer lado hay que llamarle que sea un lado AB, AB hay que llamarle bolita, vamos a ubicar otro lado, que sea AC o BC, suponiendo que BC, este lado BC van a ser iguales. Cuando veas un triángulo que este lado de color verde es igual a este lado de color verde, es un triángulo isósceles. Ahora, el tercer lado, María, atiende, no te distraigas, el tercer lado es diferente. O sea, el tercer lado no va a ser bolita, va a ser distinto a la base. Ahora, y también O sea, profesor, que el triángulo isósceles hay dos lados iguales y un lado distinto. excelente. Pero también dos ángulos van a ser iguales. ¿Y cómo te guías qué ángulos son iguales? Por las bolitas, mira. A bolita que te estoy señalando, esta bolita se le va a mirar el lado A. Por lo tanto, a esta bolita se le va a mirar qué ángulo le mira esta bolita. A la C. Al lado C. Entonces, esos dos lados son iguales. Entonces, si este ángulo va a ser alfa, esto también va a ser alfa. Alfa. Eso es un triángulo isósceles.
Recuerda que un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué es un triángulo isósceles? ¿Qué es un triángulo isósceles? Es el triángulo que tiene dos lados iguales. Que tienen dos lados iguales. Lados iguales. Ya, ¿qué más? ¿Y sus ángulos y dos ángulos qué? Son iguales. Dos ángulos iguales. Los ángulos Muy bien, entonces, acá vamos a decir que la distancia AB, ¿con quién es igual AB? ¿Con quién segmento? ¿Ves? BS, mira, AB, este lado ¿Ves? es igual a BC. Estos dos lados son iguales, ¿ya? Y el otro lado es diferente, ok. Y también recuerda que el ángulo A es igual al ángulo C. Ese es un triángulo isósceles. Después vamos a repasar otra vez. ¿A qué se le llama triángulo equilátero? A ver. Un triángulo equilátero quiere decir que sus tres lados Son iguales. van a ser iguales. iguales. Entonces, voy a dibujar mi triángulo ABC. Voy a decir que sus tres lados van a ser iguales. Entonces, el lado AB le llamamos bolita. El lado BC va a ser igual bolita. Y también el lado AC van a ser bolita. iguales. Si sus tres lados, escúchame por favor, si sus tres lados son iguales, sus tres ángulos, el ángulo B, el ángulo A y el ángulo C, también van a ser iguales. Pero acá viene la diferencia. Siempre un triángulo equilátero quiere decir que sus tres ángulos van a ser ángulos de 60 grados. Solamente cumple en un triángulo equilátero, nada más. Entonces voy a decir que la distancia AB es igual a la distancia BC, es igual a la distancia AC. AC. Te pregunto, ¿qué es un triángulo equilátero? Es aquel triángulo cuyos lados son iguales. Es un triángulo que los tres lados son iguales. Ya. ¿Y cuánto vale cada ángulo en un 60. 60. Muy bien, no grites, muy bien, 60 grados, excelente. Siguiente, una anotación, te dice, en un triángulo, si un ángulo interior mide 90 grados, entonces otros dos ángulos interiores suman 90. ¿Qué quiere decir? Siempre cuando tengas este dibujo, lo que ves a tu pantalla, siempre si ves un ángulo, ves El este 90 es rectángulo. es rectángulo. Cuando veas un triángulo, escúchame, un triángulo que tenga este gráfico que viene a ser un cuadradito, un rectángulo, ese ángulo va a ser un ángulo 90 grados. 90 grados. Entonces, eso se le llama triángulo. Esto se le lleva, la teoría se le llama triángulo rectángulo. Entonces, un triángulo rectángulo. ¿Ya? Un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo siempre va a ser un ángulo de 90 grados. Y también que estos dos ángulos que ves ahí no son iguales. Si esto le llamamos alfa y este ángulo lo llamamos beta, cumple que la suma de alfa más beta es igual a 90 grados. ¿Cuánto vale un triángulo rectángulo? 90. 90 grados. 90 grados. Y ya me faltan dos. Aguanten dos teorías más. ¿Ya? El siguiente. Vamos a hablar un triángulo acutángulo. Un triángulo acutángulo es casi como un triángulo escaleno. Pero recuerda que en un triángulo escaleno sus tres lados son diferentes. Pero en un triángulo acutángulo, escúchame, los ángulos que ves acá, estos ángulos van a ser diferentes. ¿Qué quiere decir? Si esto lo llamamos alfa y esto lo llamamos beta y el otro ángulo lo llamamos teta, sus tres ángulos que ves acá, mira, no son iguales, son diferentes. Escúchame, donde cumple que el ángulo alfa va a ser mayor que 0 grados, pero menor que 90 grados. El otro, el ángulo beta, ahorita te explico, el ángulo beta va a ser mayor que 0 grados,
pero menor que 90 grados. El ángulo teta va a ser mayor que 0 grados, pero menor que 90 grados. Profesor, ¿qué quiere decir eso? Que el ángulo alfa puede ser 1 grado, puede ser 2 grados, puede ser 3 grados. Escúchame, por favor. ¿Ya? Ya, ok. Y puede ser hasta el número, escúchame, hasta el número 89 grados. No puede pasar de 90. O sea, un triángulo acutángulo, en un triángulo acutángulo siempre los ángulos van a ser mayores que 0, pero menores que 90. Nada más. Ese es un triángulo acutángulo. O sea, profesor, que de 0 a 90 no puede pasar de 90. No puede pasar de 90. Si pasa de 90 se le llama un triángulo obtusángulo, o si no llamado un triángulo obtuso. ¿Qué quiere decir? Escúchame. Si yo tengo un triángulo obtusángulo, solamente un ángulo, te dice la teoría, un ángulo, que lo llamamos alfa, un ángulo va a ser el ángulo alfa va a ser mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. ¿Qué quiere decir? Solamente un ángulo, el ángulo alfa puede ser 91 grados. Tiene que ser mayor que 90. Puede ser 92 grados, puede ser 93 grados, pero hasta 179 grados. No puede ser mayores que 180. Profesor, entonces de 90 a 80 no puede pasar de 80. Mayores que 90, pero menores que 180. Ese es un triángulo obtusángulo, o si no llamado como obtuso. ¿Ya? Obtuso. ¿Ya? Es llamado obtusángulo, o si no llamado como obtuso. Ahora, entonces, vamos a recordar otra vez. A ver, un ratito. Ya, un ratito, Vani. A ver, un ratito. Entonces, lo que quiero decir, ahora, un ratito. En toda la teoría, lo que hemos reconocido, los 6 ángulos, la pregunta es, vamos a recordar una violenta. ¿Qué es un triángulo escaleno? Es cuando cuyos lados son diferentes. Muy bien, solamente cuyos lados, sus 3 lados son diferentes. ¿Qué quiere decir? Si esto vale A, esto no puede ser A, aquí llamarle B, y esto lo llamamos un lado C. Cuyos 3 lados, sus lados son diferentes. Muy bien. Siguiente, ¿qué es un triángulo isósceles? Es aquí dos lados son Tiene dos ángulos iguales. Tiene dos lados de igual medida. Muy bien. Entonces, no necesitas leer eso. Es por instinción y porque ves en el gráfico. No necesitas leer. Profesor, es dos ángulos iguales y un ángulo diferente. Ya, y dos lados iguales. Un triángulo isósceles quiere decir que sus dos lados, los dos lados van a ser iguales y los dos ángulos también van a ser iguales. Ese es un triángulo isósceles. Ah, profesor, entonces dos ángulos y dos ángulos van a ser iguales. Iguales. Ahora, ¿qué es un triángulo equilátero? Fíjate el gráfico, nada más. No necesitas ver. Dos lados. Tres esquinas son iguales. Tienen 3 lados iguales que miden 60 grados. Muy bien. Le he escuchado. Y los lados son iguales. Muy bien. Pero mutea. Ya, a ver. Está bien. No, solamente estoy escuchando. A ver, un triángulo equilátero está bien. Sus tres lados van a ser iguales. Y sus 3 ángulos también van a ser iguales, pero de 60 grados. Solamente en un triángulo equilátero, solamente cuando es equilátero, cada ángulo va a ser de 60 grados. Nada más, de 60. ¿Cuánto vale un triángulo recto? Triángulo recto. Es menor a 90 grados. 90 grados. Nada más, un triángulo recto solamente es de 90 grados, nada más. ¿Qué viene a ser un triángulo acutángulo? Que todos los ángulos, los 3 ángulos son diferentes.
Ya, sus tres Son diferentes ángulos y son mayores de 90 grados y menores de 100, no, o menores de 100, de 90 grados, disculpe, menores de 90 menores que grados, 90, pero mayores que cuánto, Adriana? de 0. Que Ese es sea. obtusángulo, es ese. No, bueno, un triángulo acutángulo quiere decir que sus tres ángulos que ves ahí en la pantalla son diferentes, no son iguales. Y cada ángulo va a ser mayores que 0, pero menores que 90 grados. Nada más, O es sea, un triángulo acutángulo. Profesor, esas preguntas nos van a venir en el examen. ¿De qué se llama Es teoría, por eso te estoy haciendo recordar. profesor, entonces sería mayor que 0 y menor que Y 90. profesor, ¿qué pasa si sumamos todos los ángulos y si sumamos A más beta más zeta y salen mayor de 90 grados? No, Eso siempre, sería... no, pero tú sabes que por teoría, Adriana, que hemos hecho la semana pasada de triángulos, siempre por teoría que la suma en un triángulo, siempre la suma de los tres ángulos interiores, ¿cuánto suma alfa más 90 beta grados. Más más beta, zeta? más teta. ¿Cuánto deben de sumar en un triángulo, Adriana? Por teoría. 180. Muy bien, solamente suman 180. Nada más. Tienen que sumar 180, Adriana. ¿Ya? Eso es un triángulo, Hablando de este. ¿ya? Ese es un triángulo obtusángulo, ¿ya? No, perdón, acutángulo. Siempre un triángulo acutángulo, cada ángulo va a ser mayores que 0, pero menores que 90 grados. ¿Qué es un triángulo obtusángulo? O llamado... Alfa El 90 puede llegar hasta ser Profesor, 169. es un Que, ángulo. que debe pasar más de 90, pero no más de 180. Muy bien. Profesor, es un ángulo de mayor de 90 y menor de 180. Ya, muy. Solamente un triángulo obtusángulo, si no llamado como obtuso, va a ser un ángulo, solamente un ángulo va a ser mayor a que 90, pero menores que 180. Esa es toda la teoría, ¿ya? Ahora, vamos a entrar a los problemas. Acá tiene los problemas, lo vamos a agrandar. Un ratito, por favor. A ver, eso está en tu libro, en la página número 8. Solamente vamos a desarrollar 6 problemas, nada más el día de hoy. Y la siguiente semana continuamos con 6 más. A ver. Yo quiero participar en el primero. ¿Cómo? Yo Página 8. quiero participar en el primero. Ya, escúchame un ratito, escúchame. Dime, ya, escúchame un ratito. A ver, atendiendo un ratito acá. A ver, el problema número 1 te dice, el tipo de triángulo mostrado es, escúchame, hemos hablado 6 tipos de triángulos. Hemos hablado escaleno, hemos hablado de un triángulo isósceles, equilátero, triángulo recto, triángulo acutángulo y también triángulo obtusángulo, o si no llamado como obtuso. Por el momento yo no sé qué triángulo es, escúchame. ¿Por qué no sabemos qué triángulo es? Porque te falta encontrar este ángulo, el de acá. Si tú encuentras este ángulo de color rojo, puedes saber de qué triángulo se está hablando. Como yo no sé, lo llamamos que sea un ángulo X. Ahora, la pregunta es, como preguntó Adriana, ¿cuánto suman los 3 ángulos interiores en un triángulo? 180. Muy bien. 180 grados. Muy bien, entonces vamos a sumar los 3 ángulos que ves acá. Sumamos 50 grados. Más 30 grados más 100 más Despacio. de arriba. Más X más X. es igual, despacio, es igual. Mira, ya lo sumé los 3. ¿A cuánto lo tengo que igualar en un triángulo? 180. Muy bien, 180 grados. Hazlo despacio. No corras. ¿Por qué tienes que correr? Contestarme rápido y después te vas a confundir. Profesor, tengo una pregunta. Una pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? ¿El X equivale a la 100? No sé, pues yo no sé cuánto vale X y por eso lo estoy desarrollando. Por eso estoy resolviendo. ¿Cuánto vale X? ¿Ya? Dime, Vania. Profesor, yo ya tengo la respuesta.
voy Ya. a pasar. Ok, ya. Un ratito, Vania. Está bien. Entonces, ¿cuántos suman 50 más 30? 80. Muy bien, 80 grados. Muy bien, más X. No te pierdas. Atiende. Igual Es igual a Igual a 180. La respuesta es 100, profesor. Ahora, este que está sumando, este 80, está sumando a qué pasa Vas a al otro restar. lado. Vas a restar. A restar. Muy bien. Entonces decimos que X es igual a 180 menos 80 grados. ¿Cuánto vale X? X es igual a 100. 100. Es 100. igual a 100. Muy bien. Muy bien. Sin gritar. Y X. Tengo No. una duda. ¿Cuál es tu duda, Echeverría? Profesor, ¿por qué sale 180? Porque siempre en un triángulo, 50, 30 y X son ángulos interiores. Y si tú recuerdas la teoría, la suma de los tres ángulos interiores suman 180. Por eso estoy hablando. ¿Cómo? Profesor, profesor, los Sí te interiores escucho. son... Ya. Exteriores son 360. Ahora, escúchame por favor un ratito. Entonces, como X vale 100, ahora sí puedes encontrar qué tipo de triángulo es. Ya, acuérdate que X vale 100. ¿Recuerdas cuando un ángulo, a ver, mira, sus tres ángulos, ¿qué son? Son diferentes, profesor. Diferentes. Diferentes. Muy bien. Diferentes. Muy bien. Un ratito. 50, 30 y 100. Muy bien, sus tres ángulos son diferentes. Ahora, escúchame un ratito. Acuérdate que sus tres ángulos son diferentes. Se habla de tres ángulos diferentes. Acá está. ¿De qué ángulos se está hablando? Cuando sus tres ángulos... Escaleno. Profesor, una muestra, tenemos que acordar. A un ratito. A ver, escúchame, Adriana. ¿A qué se le llama triángulo escaleno? Cuyos lados son diferentes. Lados. Tú mismo lo has dicho. Lados. El problema número 1. ¿Qué son? ¿Ángulos o lados? Triángulos acutángulo, profesor. Pase un ratito. Okay. En el problema 1, ¿son lados iguales o tres ángulos iguales o tres ángulos diferentes? Tres ángulos diferentes. Ángulos Es diferentes. escaleno entonces, profe, ¿no? Escucha. Tienes que aprender a reconocer. Tú mismo me has dicho tres ángulos diferentes. Profesor, ¿Me puedes escuchar, por favor? Te estoy explicando despacio para que entiendas. Si son tres ángulos diferentes, yo te pregunté, ¿qué es un triángulo escaleno? ¿Qué es un triángulo ¿La escaleno? pregunta es para en general o solo para...? Sí, para... Profesor, cuando los lados son diferentes y Ya. otra cosa son ángulos, ya entendí. Muy bien, entonces, no es un triángulo escaleno. Ahora, recuerda que un ángulo ha pasado de 100 grados. Y cuando es mayores que 100, Profesor, sería acutángulo. ¿a qué se le llama triángulo acutángulo? Cuando cuando tiene tres lados diferentes. y Ángulos. Obtusángulo. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Y cuánto? de mayor de 0 y menor de 90. Ya, mayor que 0 y menor que 90. Vamos a ver. ¿El 100 es menor que 90? No, No, No. profesor, profesor, porque es más de 90, es 100. Tiene 10 más. obtusángulo. Es un triángulo obtusángulo. Porque Eso es lo que dice. muy bien. Porque un triángulo obtusángulo te dice que un ángulo va a ser mayor que 90, pero menor que 180. Y por eso te coloqué, puede ser 91, 92, 93, 94, 95, hasta Profesor, 160. pero tengo una duda, profesor. Pero dice hasta 180. 180 no es que lo puede tomar. ¿O 180 Menor, no se lo toma? menor que 180. Menor que O 180. sea, profesor, no tiene que ser 180. Puede No. ser 100, no. 79. Claro, puede ser 179. 176. Sí, 175. y por eso el problema número 1, alumnos, ¿qué triángulo es? Es un triángulo obtusángulo. Obtusángulo, profesor. Bien, por lo tanto Obtusángulo. decimos que es un triángulo Obtusángulo. obtuso
obtuso o obtuso obtusángulo. o Obtusángulo. Ya, obtusángulo. Ujú. Ya, cualquiera de los dos, obtuso o llamado también como obtusángulo. Siguiente. Te dice, ¿qué tipo de triángulo es? equilátero. Vamos, no me Ajá. adivines. No me gusta que me adivines. Demuestra si es un triángulo equilátero. Profe, para mí es igual que el Ah, anterior. no, profesor. Vamos a llamar un ángulo que sea un ángulo alfa. Entonces, No puede ser. puede ser cualquier ángulo. Entonces, decimos, ¿cuántos suman estos tres ángulos? Profesor, es triángulo. He preguntado Ah, no cuántos sé. suman estos tres ángulos. 180. Muy bien, 180. 180, perdón. Entonces 180 sumamos Siempre van a 20 tener grados más 30 grados Más 30. más 100. Más Alfa. Más Alfa. X. Se llama alfa. Más alfa, Esto se profesor. le llama alfa. X. Esto alfa. es igual a... Es igual a 180. Muy bien. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuántos suman? Un ratito, por favor. ¿Cuántos suman estos dos? 50. 50. Entonces, Alfa es decimos igual a que 180. Más alfa, ese es igual a 180 grados. ¿Qué hago con ese 50? ¿A El qué pasa 50 el es otro? sumando, pasa a restar 180 menos 50, queda un total de 130. con 180. Muy bien, pasa a restar, excelente. ¿Y cuánto Da un es? total de 130. 130. 130 grados. Sería igual que el anterior, creo. Ahora, si el ángulo alfa vale 130 grados, 130, ¿qué triángulo se está hablando? Obtusángulo. Obtusángulo. Obtusángulo porque 130 es mayor que 90. 130 es mayor que 90. Y menor de 180. Muy bien. Ya ves qué fácil. Primero analizar, pensar, no contestar que es un triángulo equilátero. Te tienes que fijar primero. No, profesor, yo dije un ángulo equilátero porque pensé que era la 2, la 4. Estaba mirando la 4, profesor. Ah, ya. Me Entonces, equivoqué. puede ser obtuso o si no llamado como obtusángulo. Sí va a haber quiz. Sí va a haber. Siguiente. Vamos a ver el siguiente problema. El problema número 3. Escúchame. Por favor, atiéndeme. Ya vamos a terminar ya. Atiéndeme. Sí, porque alguien tiene el audio prendido, no sé si lo... A ver, te dice hallar X. Si el triángulo ABC es un triángulo, ¿qué triángulo es? Equilátero. Ya. Equilátero. Y la pregunta es, recordando, ¿qué es un triángulo equilátero? Tiene Y Que si ángulos estos lados miden 60 lado grados. mide Que si estos 60 lados miden 60 grados. iguales. 60 grados. Ya lo escuché. O sea, atiende. Lados y ángulos iguales. Ya, muy bien. Un triángulo equilátero. Que cada ángulo mide ¿Cuáles 60 grados. Sus tres lados, ¿qué son? Diferentes. No son diferentes. iguales, son iguales. Son Miden 60 iguales. grados. Escucha. Medida, profesor. Son igual medida. Ya, muy bien, Luciana. Recuerda que un triángulo equilátero, sus tres lados son iguales. Y cada ángulo, ¿cuánto va a valer? 60. 60 grados. 60, profesor. Sí, 60. Esto cada vale ángulo 60. siempre va a valer 60. Muy bien, esto vale 60. Despacio. Ahora, el problema te pide hallar X. Observen el gráfico. Yo te pregunto, a 3X, ¿a cuánto lo tengo que igualar? Fíjate el gráfico. Profesor, 3X sería 20. No, yo... Sería 20. Ya, salía 20. Yo... Porque 3 por 20 sería 60. Muy bien. Entonces, estos dos los vamos a igualar. Todo eso observan en el gráfico, en tu pantalla.
Entonces decimos, yo quiero X solita. Ese 3, ¿a qué pasó al otro lado? Profesor, sería 60 dividir. entre 20, profesor, 20. Profesor, Muy bien, X vale 20 grados. Ahí lo tienes. ¿Ya ves? Solamente es escuchar bastante, observar y recordar la teoría. Siguiente, problema número 4. Te pide hallar, esto se le llama, escúchame, esto se le llama, no es X, es alfa. Alfa. Este ángulo se le llama teta. Muy bien. ¿Ya? Entonces, te pide hallar alfa más teta. Te dice que si ABC es un triángulo equilátero. Te está diciendo que ese triángulo ABC es un triángulo equilátero. Te voy a preguntar otra vez. ¿A qué se le llama triángulo equilátero? Profesor, sus lados y sus ángulos son iguales. Igual, despacio. Sus ángulos son de 60 grados, profesor. Muy Siempre bien. van a ser de 60 Y grados. cada ángulo despacio. lado tiene 60 grados. Muy bien, entonces cada ángulo va a ser un ángulo de 60, y esto también va a ser 60, y esto también va a ser 60. La pregunta es, vamos a reconocer cuánto vale alfa y cuánto vale teta. Es igual que el anterior. Decimos que, observando en tu pantalla, observa acá, despacio nomás. Pregunto, al ángulo 3 veces teta, ¿a cuánto lo voy a igualar? Muy bien, excelente. Yo quiero el ángulo teta. Ese 3, ¿a qué pasa al otro lado? 60 entre 3, profesor, sería 20. 60 entre 3. Entonces, si es 60 entre 3, entonces dividimos 60 entre 3. Al dividirlo, tú tienes que hacer... Muy bien. Vale 20. Ahí está, mira, ya encontraste teta, que vale 20. Ahora vamos a encontrar el ángulo alfa. Observa en el gráfico, decimos que 60, ¿a qué es igual? 60 es igual a 20. Alfa. Muy bien, 2 alfa. Lo tiene que igual. Mira, ya encontraste teta, ahora te falta encontrar alfa. Yo quiero alfa solita. ¿Qué pasó con ese 2? ¿A qué pasó? Diana, 60. Se puede dividir. Entonces sería 60 entre 2 es 30. 30. 50. Muy despacio un ratito. 50, Alfa profesor. vale 30. y sería alfa más teta es igual a 50. Muy bien, por lo tanto, como dice Luciana y también Baña, decimos y Echevarría que alfa más teta es igual a 50 grados. ¿Por qué? 50 grados. Que alfa, Me recuerda dice vale que 30. alfa tenemos que sumarlo más teta y alfa más teta es 50 porque Muy 20 bien. más 30 es 50. Porque 20 más 30 es 50, sí. Muy bien, esa es tu respuesta. Siguiente problema. Después lo toma captura. ¿Ya? Atiende primero. Siguiente. Te pide hallar el ángulo alfa, pero te dice, observa, te dice que AB es igual a BC. Observa dónde está AB en el gráfico que ves en tu pantalla. AB está acá. ¿Y dónde está BC? Acá está. Entonces, estos dos lados son... Iguales. Profesor, ¿es un triángulo isósceles? Un ratito. Profesor, ¿puedo decir algo? Repito. Dime, te escucho, Vania. En la reunión queda menos de un minuto. Ya, ok. Si se cuelga, ustedes ya saben que tienen que ingresar otra vez. A ver, estos son iguales. ¿Cómo se le llama a qué triángulo que sus dos lados son iguales? Isósceles. Isósceles, profesor. Estoy diciendo isósceles. Dos lados iguales y uno diferente. Muy bien. Ahora, escúchame. ¿Estás bien ahí? Es un triángulo isósceles. Está bien. Ahora, aparte del triángulo isósceles, tiene dos ángulos iguales. Acuérdate que tiene dos ángulos iguales. Entonces, vas a reconocer este ángulo. Este ángulo de color azul puede ser 30